Por la Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas desde y donde nos están escuchando. Bienvenidos una vez más a otro programa de Desde la Facultad. Una iniciativa creada desde las facultades de Derecho, buscando una perspectiva de lo que los jóvenes estudiantes de Derecho piensan alrededor de estos temas coyunturales que afrontamos día a día, que tienen que ver con el derecho y que pues afectan no solamente a los que lo estudian, sino realmente a todos los colombianos. Y es precisamente el hecho de que hoy les traigamos un especial del gobierno de turno, ¿no? Un especial teniendo en cuenta el estado de conmoción interior que fue declarado en este último mes, y que al respecto vamos a contar con unos invitados muy especiales. A mi derecha al fondo está María de los Ángeles Corrales Castro, de quinto semestre de la Universidad Javeriana. A su mano izquierda está Jorge Andrés Zúñiga Villa, estudiante también de quinto semestre de la Javeriana. Y a mi lado izquierdo está Santiago Espitia Nieto, y quien les habla, Santiago Vaquero Rey. Entonces, el día de hoy vamos a hablarles un poco sobre nuestra opinión, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos o si creemos que fue correcto o fue incorrecto constitucionalmente el haber declarado un estado de excepción. A modo de introducción, para los que nos escuchan, muchas de las veces no son abogados, pues vamos a explicar un poco este tema de los estados de excepción. Nuestra Constitución Política del 91 permite que, a la luz de ciertos temas coyunturales y que pueden afectar gravemente como el orden público, se puedan decretar 3 estados de excepción. El primero de ellos, el de guerra exterior. El segundo de ellos, el estado de emergencia económica, social y ambiental, que fue precisamente el que se declaró a la luz del COVID-19. Y el tercer de ellos, el estado de conmoción interior. El que se declaró por parte de Petro en el mes finales de enero, principios de febrero, fue el estado de conmoción interior, teniendo en cuenta la grave afectación al orden público que se está viendo en el Catatumbo, en el norte de Santander. ¿Qué facultades permite que se haya declarado este estado de excepción? El hecho de que el presidente pueda decretar por medio de decretos, leyes, órdenes que tienen fuerza de ley, que es bastante fuerte y diciente, teniendo en cuenta que a través de estos decretos ley puede decretar impuestos, facultad que recae exclusivamente, por ejemplo, en el Congreso de la República, algo que es supremamente controversial y que hoy mismo lo estamos viendo. Pero hay que aclarar que para que se pueda declarar este estado de conmoción interior y que se puedan expedir esta serie de decretos ley, tengan que cumplirse una serie de requisitos, ¿no? Entonces, para eso vamos a hablar primero de los requisitos que tienen que concurrir para que se pueda dar este escenario. Bueno, sí, hola a todos los que nos escuchan, ¿cómo están? Directamente, digamos, como la jurisprudencia, la ley, digamos, algunas sentencias en específico nos han establecido qué marco se debe seguir para poder tener en cuenta cómo se debe declarar un estado de conmoción interior. Lo primero que todo, digamos que es lógico lo que se dio, que es que lo suscribió el presidente y todos sus ministros, los ministros que estaban en el momento cuando se dio este estado de excepción, fueron los que, ese estado de conmoción interior, fueron los que dieron toda su firma. A su vez, fijar el ámbito temporal o término de duración, que la Constitución establece que el máximo son 90 días y efectivamente fue el término que se estableció. A su vez establece que puede haber una prórroga por otros 90 días que toma el mismo gobierno y una segunda prórroga que puede establecer, pero con salvo autorización del Congreso. Como tercera, es decir, que tiene que entender el ámbito territorial donde se va a aplicar. Para este caso, digamos que había algunas sospechas de que se podía dar dentro también del territorio de Arauca, pero se limitó casi a todo el territorio del norte de Santander y algunos municipios aledaños. A su vez, también, digamos como un requisito especial, es que se tiene que haber informado al secretario de las Naciones Unidas y al secretario de los Estados Americanos para poder proceder con este, y el último, que se debe remitir a la Corte Constitucional. Esto hablando, digamos, como de lo formal. Ahora, si nos ponemos a analizar el decreto, también vemos que están los requisitos materiales, que a mi parecer son los más polémicos, que el primero de todos es el presupuesto fáctico, que quiere decir que se tenga que relacionar con hechos que realmente estén pasando, que sean comprobables. Efectivamente se presentan las cifras de víctimas y demás explicaciones a lo largo del decreto. Uno valorativo,
que es básicamente que de verdad afecte y sea grave. Y el tercero, que a mi parecer es realmente controversial, que es que no se pueda solucionar la crisis mediante las medidas ordinarias. Ahora bien, digamos sobre esto, ya exponiendo mi posición, yo digo, uno no puede conocer la situación del Catatumbo hasta que está allí, pero ahí hay presencia de entidades estatales. Digamos que el decreto, si bien enfatiza mucho en el área militar, yo considero que sí se deben hacer medidas militares y dar facultades extraordinarias en este ámbito, pero que tanto es necesario dar medidas extraordinarias para lo que estaban exponiendo personajes como el ministro de Hacienda con relación a infraestructura vial, con relación a garantizar la salud. Digamos que allí existen las instituciones y se hacen los movimientos por vías ordinarias, considero que es más que necesario. Entonces, en mi parte, digamos, lo que yo considero es que no se cumple ese presupuesto de necesidad o de medidas extraordinarias que se necesitan con relación a esos aspectos. Militarmente quizás, pero para imponer otras situaciones no mucho. Bueno, pero les propongo el punto de vista de asumir este análisis con base a los 3 presupuestos e irlo organizadamente. ¿Por qué? Porque eso es como una escalera. Ya tú vas a empezar con los materiales. Con el fáctico propiamente que... Con los materiales. Bueno, pero entonces antes de entrar al bloque de los hablar. materiales, yo sí quería como hablar un poco de los formales, porque sí, Vale. a veces pensamos que, digamos, que no son muy importantes y que, bueno, creo que el grueso de la discusión sí está en los materiales, pero yo quiero hablar de los formales, ¿sí? Porque los formales yo creo que algo importante, pues si quieren yo introduzco un poco la discusión y después el que quiera complementarme pues lo puede hacer, pero al hablar de los formales sí se puede sacar un poco de, no sé, esa mentira que ven tal vez algunos colombianos sobre ese miedo que implicaba que el presidente, y que en este punto fuera Gustavo Petro, pudiera declarar un estado de excepción y que eso le pudiera otorgar unas facultades excepcionales y que pueda pues precisamente decretar este tipo de decretos, valga la redundancia, con fuerza de ley. Sin embargo, hay que dejar algo claro, y es que precisamente esos requisitos formales, esto implica que el estado de convención interior, todos los decretos que se expidan en el marco de este estado de excepción tienen que revisarse por la Corte Constitucional. Y este control es automático. Esto quiere decir que nadie tiene que demandar la inconstitucionalidad de algunos de esos decretos, sino que directamente la Corte pasa a revisarlos. Esto es importante porque yo he escuchado personas que dicen que el presidente puede, por ejemplo, convocar a la Asamblea Nacional Constituyente a partir de este decreto. Mito. O sea, digamos que puede hacerlo, pero hipotéticamente, pero la Corte de una vez diría, esto claramente es inconstitucional porque además hay uno de los requisitos, y es que los decretos expedidos en el marco del estado de excepción tienen que tener estrictamente una relación en cuanto a la afectación grave que se está viendo en el territorio donde se limitó la medida, ¿no? Entonces, en ese punto, pues yo sí quería como dejar eso muy claro para los que nos están escuchando. Y yo tengo un comentario Ok. de cara al ámbito territorial del decreto. El decreto, si ustedes miran el nombre, es Decreto 62 del 2025, por el cual se decreta el estado de convención interior en la región del Catatumbo, municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar. Se habla mucho del decreto del Catatumbo, pero me parece muy interesante cómo el Estado, el gobierno, motivó su acto administrativo para efectos de extender este estado de excepción, el estado de conmoción interior, a estos 2 municipios que son propiamente el Cesar. Porque uno escucha en las noticias Catatumbo, pero nunca escucha a estos municipios. ¿Qué fue lo que ellos dijeron y lo que me parece interesante? Sí. ¿Por qué es interesante? Porque esto no deja de ser un acto administrativo. Esto tiene que estar motivado. La ley, bueno, tiene exposición de motivos, pero pues en cierta medida, digamos que la legalidad propiamente del acto depende de su motivación. Entonces, por eso sí es importantísimo. ¿Y qué fue lo que dijo el gobierno de cara a esta expansión pues, territorial del ámbito de aplicación del decreto? Dijo lo siguiente. Los municipios de Río de Oro y González, que son los del Cesar, están ubicados en el sur del departamento del Cesar y constituyen una de las puertas de entrada a la región del Catatumbo, siendo utilizadas por el ELN para el tránsito de sus estructuras, víctimas de secuestro, rentas criminales, así como la comercialización y transporte de servicios y bienes pues, que son utilizados para el financiamiento de sus actividades. Esta pues resulta ser el punto de entrada pues, de cara al Catatumbo y atacar también esta región pues, con las medidas excepcionales que pues, se intenten implementar, pues va a, de cierta manera, poder solucionar un poco la problemática de Tajo y desde la fuente, pues que es la financiación de estos grupos a través de de concentrar pues también fuerzas allí en ese punto clave pues de entrar al departamento del Catatumbo. O sea, ahí tú le das el visto bueno. Sí, yo le doy el visto bueno de cara a que me pareció Ok. bien argumentado el tema territorial. Sí, y además eso es importante argumentar a la luz de que incluye estas zonas territoriales,
pero que a su vez excluye, y dejarlo muy claro, Exacto. excluye a todas las demás. Exacto. O sea, eso no implica que Bogotá pueda haberse afectado por este decreto, salvo el tema de los contribuyentes que deciden, pues que somos todos afectados por los decretos expedidos, pero que ese tema o ese recaudo se va a destinar a la ejecución de las medidas dentro de los territorios que limita el decreto. Eso es importante aclararlo. No sé si alguien más quiere aclarar algo sobre los criterios formales. ¿De los formales? Sí. No, yo no. ¿O no? No, a mí me Ok. gustaría hablar, era más sobre que también había algo del requisito que decía que debe ser extraordinario, algo anormal en el contexto local. Ok, para ya, hacer- entonces, aguántame esa idea y Ok. ya la hacemos, porque falta un requisito formal, dejarlo claro y Ok. ya a ver si Jorge me la coge o no. Digamos que más o menos sobre, digamos que yo creo que A es ver. a lo que queremos que ir es como es el ámbito territorial de aplicación, ¿cierto? No, ese ya. Ok. No, es el de duración. Bueno, sí, Ah. sí. Que sí. tú lo mencionaste, Sí, sí, sí. que son los 90 días. Sí. A ver. Sí, sobre ese punto, digamos que lo que establece la Constitución, como ya lo había mencionado anteriormente, es, y lo que tomó el gobierno es decir, vamos a aplicarlo por los 90 días que dice la ley. O sea, va a durar exactamente esos 90 días. Y digamos que cuando hacen toda la explicación en el Senado, ellos dicen, efectivamente todas las medidas se van a imponer por los 90 días cuando están ante el Senado. Pero en entrevistas posteriores han dicho es que las medidas que se van a imponer a raíz del decreto van a durar todo el año. Lo cual realmente me parece problemático, porque los decretos que expiden con razón a este estado de excepción, pues son justamente para reglamentar y solucionar la crisis, no precisamente para, digamos, han dicho algunos periodistas y demás, para intentar imponer a través de estos decretos sus reformas. Entonces, eso me parece un poco polémico. Pero para aquí nadie es un secreto que evidentemente la ley también permite prorrogarlo otros 90 días. A mí lo que me parece es que evidentemente el gobierno, así sea por la vía que intente, va a tratar de prorrogar sus medidas, principalmente si son de índole económico, y después va a intentar obtener la aprobación del Senado para la otra prórroga. Es decir, independientemente de cómo sea, y así ellos digan que sus medidas van a durar un año, porque supuestamente lo pueden hacer en el decreto, realmente va a terminar durando un año porque van a intentar hacer todas estas prórrogas. O sea, hay que dejar claro para que todo el mundo sepa que los 90 días ya están decretados, que por potestad única del gobierno nacional pueden decretarse otros 90 y que la segunda prórroga sí tiene que estar aprobada por el Congreso de la República, es decir, 180 días más. Y claro, es un acto administrativo. ¿Eso qué implicaciones tiene? Tiene un efecto grandísimo, es que goza de presunción de legalidad hasta que la Corte Ah, sí, hasta no que la diga Corte no diga. que es inexequible por inconstitucional. Tiene efectos. Tiene efectos y pueden hacer lo que dice la Constitución que pueden hacer. Sí, es Entonces verdad. es importante. Sí, total. Yo creo que abarcamos como el tema de los requisitos formales, que ya desmentimos muchas de las cosas que nosotros escuchamos en redes sociales, ya todo el mundo sabe la duración, digamos un poco el tema de ese control de legalidad que asume la Corte, digamos que por el tema de la independencia de las ramas del poder hay un control pues ahí importante, un control jurídico, constitucional y el ámbito territorial, que es un poco también el ámbito de aplicación del Estado y los decretos, ¿no? Bueno, entonces ahora sí pasemos a los materiales. Entonces ahí sí ya te doy la palabra, María. Bueno, entonces a mí algo que me llamó la atención cuando estaba haciendo el análisis es que para hacer una conmoción interior debe que ser algo anormal, que perturbe el orden público, que en el Catatumbo lo vemos, hay una perturbación. Y algo que hablaba Jorge era sobre el que no se puede hacer con atribuciones ordinarias, o sea, por mecanismos ordinarios. Y quiero dar un contexto, es que sabemos que en Colombia, no es por normalizar la violencia, pero en muchos lugares en Colombia existe esta violencia. Es algo que lo podemos ver que no es tan complicado, o sea, lo vemos todos los días. Además, siento que en estos lugares existe esa ausencia del Estado y por eso predominan las fuerzas armadas al margen de la ley. Entonces, a pesar en que en este momento, tocando otro tema es que se está haciendo un desplazamiento forzado masivo, pero en Colombia el desplazamiento forzado lo vemos de forma continua, ¿sí? Entonces, yo quiero tocar eso, es que, ¿será que sí era necesario decretar un estado de conmoción? Pues yo ahí tengo una opinión dividida, Okay. porque yo creo que el decreto pervive en relación a los dos primeros supuestos, es decir, al fáctico y al valorativo. Ese examen que tú estás haciendo, la excepcionalidad, se enfoca en el ámbito valorativo. ¿Por qué? Porque es dotar de gravedad algo y de excepcionalidad. Es darle un criterio y decir, oiga, esto es muy grave. El tema es que, claro,
Yo también estoy de acuerdo con que el conflicto armado es algo muy cotidiano, lastimosamente, en nuestra realidad. E incluso la Defensoría del Pueblo le avisó la venida pues, de esta crisis al gobierno. Y eso es cierto. Pero si tú te pones a ver las cifras de cara al desplazamiento, es algo anormal. 40.000 personas en menos de 2 semanas, un mes. Eso no se veía desde hace muchos años. Y ahí está la excepcionalidad de la medida. No de cara a, bueno, tratar de mitigar pues también el tema del conflicto armado. ¿Por qué? Porque sí ha habido. El tema es, y por donde yo veo que es factible, es este tema del desplazamiento forzado. Es que no tiene sentido que 700 personas al día migren a Venezuela y que otras 40.000 migren al interior del país en menos de 2 semanas, en menos de 1 semana. Y eso es una crisis absoluta. De ahí a que, perdón te interrumpo, Sí, no, pero claro. de ahí a que uno de los decretos expedidos en el marco de esta excepción le dé o le otorgue beneficios tributarios a los hoteles para recibir a los desplazados del norte de Santander, ¿no? Sí, digamos que, y precisamente por esa vía, yo creo que lo que le termina, digamos, como de dar validez a esa situación extraordinaria es el hecho de que, si nos damos cuenta, el ELN en el territorio, pues se puede decir que estaba quieto, o sea, que estaba quieto por el momento. Lo que causa todo este desplazamiento forzado es nuevamente la entrada del ELN al conflicto, que es lo que realmente causa ya este choque con la fuerza pública. Sumado a que digamos que lo que se ha dicho es que principalmente por la ubicación geográfica del propio Catatumbo, no únicamente detrás del territorio está propiamente los grupos, sino que puede haber ciertas situaciones en el panorama internacional con algunas financiaciones de Venezuela y demás, lo cual lo vuelve aún más polémico. Pero retornando justamente a ese supuesto ordinario, realmente a ese supuesto de medidas ordinarias, a mí me parece que de verdad la crisis se puede mitigar de verdad por muchas situaciones por medidas ordinarias. Y me parece que de verdad los decretos que van enfocados justamente a la financiación, que se quieren grabar y demás, deberían estar justamente enfocados a medidas de defensa. Es Sí. enfocar y direccionar Hay estas. una pregunta, porque ¿cuántos requisitos habíamos dicho? Está el fáctico, valorativo y el de insuficiencia de las medidas. pero Las la medidas. insuficiencia de las medidas es el tema de que no se Correcto. pueda controlar por medios ordinarios y facultados, ¿sí? Exactamente. Entonces, pues, no nos desorganicemos porque vamos en el valorativo, ¿no? Listo. Sí, Yo tengo otro comentario. del valorativo. Sí. Pues de un poquito antes del fáctico. Porque, No, pues nos terminamos con el faltamos. valorativo, Listo. vamos con el fáctico y Vale, después listo. vamos con Claro el que último. Listo. Ah, bueno, no. Entonces, del valorativo, un poco sobre el tema de valorar la situación de que está ocurriendo, es que yo creo que hablar de que esto es algo excepcional, como decía Santi María, o sea, puede que nosotros tengamos una historia de conflicto armado y no por eso implica que ya algo no sea excepcional, ¿sí? Porque obviamente nosotros hemos normalizado el conflicto que nosotros hemos vivido, tal vez nosotros no mucho, sino tal vez nuestros padres y abuelos, pero eso no implica que el conflicto armado sea o deje de ser algo extraordinario, ¿no? Porque es algo que no debería ocurrir. Sin lugar a duda, el efecto, yo creo que este criterio valorativo no recae tanto en el conflicto, como lo decía Santi, sino en el efecto que está generando ese conflicto armado en el territorio. Un tema que ya se vuelve una crisis, yo creo que humanitaria incluso, que ya tendría que intervenir ya el gobierno, pero ya yo creo que este examen no era tan difícil. Yo creo que el más difícil va a ser el de insuficiencia. Sí. Porque ahí vamos a valorar si respecto al tema valorativo, que es la excepcionalidad un poco de la medida, pues depende este criterio de que no se logre cómo solucionar a través de los instrumentos ejecutivos y jurídicos que ya ostenta esa rama ejecutiva para solucionar los problemas, ¿no? Entonces yo creo que dejemos ahí el valorativo, vamos con el fáctico, para terminar con el último que es como el más controversial. ¿Tiene alguna mención del fáctico? Pues digamos, yo creo que lo del fáctico lo que más resalta son cositas que ya hemos dicho. Digamos, uno, primero diría yo, obviamente la nueva presencia del ELN, lo cual digamos que eso hace parte de todo el contexto que se está dando. El segundo de ellos, evidentemente, las cifras de desplazamiento forzado y víctimas de líderes sociales que aparecen puestas directamente en el decreto, como todo en la parte motivada. Pero yo creo que lo que de verdad le da la importancia al fáctico es que yo creo que este presupuesto responde a por qué es importante lo que ha pasado, que de verdad sean hechos comprobables, que de verdad sean hechos sobre los que se tengan pruebas. Y yo digamos que este presupuesto fáctico para mí puede llenar los vacíos del contexto que lleva a la situación. Y a mí me parece que algo fundamental es que el Catatumbo inició siendo un territorio principalmente petrolero. Fue una de las principales áreas de extracción de petróleo de Colombia.
Luego de esto, digamos que no creció económicamente, no se desarrolló como gran territorio. Y eso fue justamente lo que aprovecharon estos grupos al margen de la ley, hoy en día disidencias de las FARC y ELN, para hacer presencia allí. Entonces también se volvió un gran flujo de tráfico de migrantes venezolanos, una gran ruta de tráfico de estupefacientes, y yo creo que eso es lo que de verdad le da la circunstancia fáctica. ¿Por qué? Porque evidentemente en el país para nadie es un secreto lo que está pasando allí. Aunque en la vida cotidiana uno diga, ignoro muchas cosas de lo que pasan, realmente todos sabemos que en el Catatumbo y en las áreas más apartadas de Colombia sí hay esta clase de violencia, sí hay esta clase de falta de acción. Entonces yo creo que el presupuesto fáctico evidentemente se cumple. Pues, o sea, a mi parecer, el presupuesto fáctico, o sea, yo creo que se cumple, pero aquí empiezan los problemas desde el fáctico. ¿Por qué? Porque a mí me parece que en este decreto, y voy a usar un tema pues bastante político, jurídico, hay un montón de micos, o más bien orangután. Porque hay 3 grandes macro problemas. Este término me lo estoy robando de una persona que está trabajando en una intervención en la Corte Constitucional, pero me gustó mucho. Hay 3 macro problemas muy grandes que pues se enmarcan en el presupuesto fáctico, y eso es de lo que yo quería hablar. Uno es el tema de los firmantes de paz y de líderes sociales, que es el tema de que los están masacrando. Para el momento en que se había expedido este acto administrativo, el que declaró pues, el estado de conmoción, se habían ya desaparecido a 11 firmantes del acuerdo. Es que es una política sistematizada por parte de esos grupos para eliminar a estas personas pues, que se habían sometido a unas medidas por parte del Estado. Esa es la primera crisis que el gobierno marca. La segunda es un tema con el tema de drogas y cultivos ilícitos. O sea, es que son ciertas, son problemáticas que tiene el Catatumbo. Y por último, el desplazamiento forzado. Yo creo que, bueno, eso, o sea, son hechos objetivamente comprobables, es decir, presupuesto fáctico, check. Son hechos que valorativamente son muy graves. ¿Sí? O sea, el hecho de que tú me digas que se aumentan las cifras de desplazados y pues el tema de los firmantes del acuerdo de paz, que se aumentan también las cifras de desplazamiento, de desaparecidos, de asesinatos, también me pareció algo muy grave. Pero aquí está el tema, y bueno, muy, muy lindo y todo, pero ¿dónde está la insuficiencia de las medidas? Hay sistemas ya en el Estado propiamente que permiten solventar esas medidas. Otra cosa es que no las ejecuten. Pero pues desde ahí yo creo que estructuralmente es el problema. Entonces el gobierno, ¿qué quiere hacer? Quiere con este decreto solucionar muchos problemas que estructuralmente sí son del Catatumbo, pero que no son excepcionales, que no responden a lo que es la figura del Estado de conmoción interior. ¿Y cuál es el efecto de eso? Que les puede costar una inconstitucionalidad de todo. Sí, pues, sí, es que ese es un problema muy grave, que a mí me parece. O sea, yo voy a plantear la incógnita, no es tanto una intervención, porque la verdad, o sea, honestamente, somos muy ignorantes respecto de lo que realmente es el conflicto armado colombiano. Total. Y esto parece no sé, como una telenovela o algo así por el estilo, porque es que literalmente el gobierno nacional a través de este decreto nos dice, acá está viviéndose un conflicto armado, ni hijo madre. Pero ya que nosotros sepamos si solo es en este territorio, si es en otros 5 o 10 territorios más del país, no vamos a saber. Y ahí es donde yo digo, y yo voy un poco más ahora sí a tal vez recolectar un poco de nuevo la intervención de María, es que el conflicto armado está en todo el país. O sea, yo no entiendo por qué el gobierno va a meternos a los ojos de que solamente esto está pasando en el Catatumbo, sino que mientras que tratan de solucionar el tema en el norte del Santander, en el Cauca, por ejemplo, se están rearmando de nuevo a tal punto de que podamos ver este mismo conflicto que nos está reflejando el decreto, pero en otro departamento, en otro sector territorial de Colombia. Y es por eso que en lo fáctico nos están hablando, por ejemplo, de desplazados, que nosotros vimos que, o sea, sí es tremendamente excepcional el tema, y por eso pues dijimos que en lo valorativo podría cumplir, pero desplazados en todo el territorio nacional. Nos estaba hablando, por ejemplo, de la afectación de los servicios públicos de las centrales eléctricas del norte de Santander. En el Cauca, también afectadas, por ejemplo. Nos hablaron, por ejemplo, de las intervenciones del ELN, y su reintegro a la zona territorial, y eso también en las diferentes zonas y departamentos del país. Entonces, en lo fáctico, pues es la misma historia que nosotros hemos hasta visto en los libros de historia que nosotros hemos podido leer. Es que no es nada excepcional en ese sentido, para mí. Sí, digamos que yo, anclándome mucho por ese lado, y perdón que me ponga tan político, pero es que me parece que esto es un segundo pataleo del gobierno. ¿Por qué? Porque es que ya intentaron imponer un estado casi con causales similares en La Guajira. De La Guajira. Y no lo lograron y se llevaron de por sí un regaño de la Corte Constitucional. Por eso es que
escuchando alocuciones de ministros se puede ver que ellos dijeron, es que nos cuidamos esta vez muchamente con los requisitos materiales, porque no queríamos llevarnos otro regaño de la Corte Constitucional. Pero lo cierto aquí es que me parece que de verdad me sigue faltando motivación en ese requisito de medidas extraordinarias. Es que de verdad me parece que muchas se pueden atender. Inclusive ahorita pensándolo, inclusive quizás las propias de defensa, inclusive las de defensa, pues reordenar tropas, son cosas que quizás se pueden hacer por vías ordinarias. No necesariamente necesitamos expedir decretos y demás. Ahora, entonces, ¿cuál es la necesidad del gobierno nacional para de verdad, con esta clase de situaciones, porque digamos lo de La Guajira también era algo ordinario que se podía prever, que ya se sabía que iba a pasar? ¿Cuál es la necesidad de estar imponiendo y tratar de buscar siempre estos estados de conmoción? Sí, y siguiendo lo de Jorge sobre esos mecanismos ordinarios, el presidente siendo el máximo jefe de las fuerzas militares, ¿por qué no ordena, hace una orden presidencial para que se ordenen se haga esa presencia estatal con los militares, con las Fuerzas Armadas, sabiendo que eso ya pasó en el Cauca, que estábamos hablando, que se hizo una amenaza por la COP16, que el presidente hizo esa orden presidencial y ordenó a las Fuerzas Armadas estar vigilando y retomaron el Plateado, creo que si no estoy mal de ese lugar, en el Cauca. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención, o sea, porque vuelvo y tomo la pregunta es, como decía Jorge, es que de verdad se tenía que hacer esas facultades extraordinarias al presidente, no podía usar otros mecanismos ordinarios. Bueno, ya me lo trajeron el tercer requisito hacia la fuerza. Ok. Pero no, yo creo que tengo un apenas comentario. por el tiempo. Pero como recordemos el nombre del tercero, que perdónenme. Insuficiencia. 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 La insuficiencia. Necesidad. Esa es la de las últimas dos intervenciones, Sí, literal. Sí. Santi. No, pues yo tengo un comentario bastante importante de cara a las últimas 3 intervenciones y pues del cual yo me aparto. Porque era bien sabido que para el 2024 los grupos que habitan esa zona del Catatumbo tenían repartido el negocio ilícito. ¿Qué fue lo nuevo y qué fue lo extraordinario? Que esos grupos rompieron ese pacto y ahí fue el inicio pues, de esta oleada de violencia que está viviendo el Catatumbo hoy en día. ¿Por qué digo que sí es excepcional? Porque claro, o porque sí, en este punto yo sí trato de entender al gobierno, porque hay un conflicto armado interno que es tan complejo por la diversidad de grupos que entraña, que es imposible hacer presencia en esos territorios. Allá las FARC, el ELN es quien manda. Y adicionalmente ya una guerra casi que, no sé si el término está bien dicho, pero trilateral con grupos, con BACRIMS y a su vez con el ejército. Entonces eso se vuelve insostenible y yo creo que en cierta medida sí se llega a justificar el tema. Pues, Pero yo tengo una pregunta. O sea, cuando se habla de la insuficiencia, estamos hablando un poco también de la justificación del por qué se decreta el estado de excepción, ¿no? Y digamos que ese requisito se cumple cuando por medios ordinarios y por todas las facultades que ostenta el Ejecutivo, pues no se puede controlar una situación de orden público. Y por eso es necesario decretar un estado precisamente excepcional, que está por fuera de lo que yo puedo controlar, ¿no? Y esto implica que lo que buscó este decreto, a su vez, fue incluir una carga tributaria, ¿sí? Para que a su vez esos recursos pudieran destinarse al control de esta situación, ¿no? Este conflicto armado. Mi pregunta es, ¿en qué punto ya no se cuenta con los mecanismos ordinarios, llámese Policía Nacional y Ejército Nacional, y desde cuándo no tenemos los recursos, cuando Ministerio de Igualdad tiene 1,8 billones de pesos y en ejecución está en el 2.5% de ese 1,8 billones? O sea, ahí, Sí. ¿cómo es una pregunta, ¿no? O sea, Total. pues, suena tiradera, pero No. también es pregunta. Digamos, sí, Da- digamos como, ahora sí, justamente digamos como respondiendo un poquito a ambos comentarios, es que si bien existe una situación que es de guerra constante interna en el Catatumbo y en todo el territorio nacional, ahí es donde está la situación, es en el territorio nacional, no es una situación nueva. Lo que pasa aquí, y digamos como dando este argumento es, los ejércitos extranjeros vienen a prepararse a Colombia para conocer tácticas de guerra interna, para conocer el funcionamiento de la guerra interna. Es decir, tenemos un ejército preparado precisamente para la guerra interna que ya lleva años desarrollando. Y desde las escuelas militares se prepara para esta clase de situaciones. Es decir, para mí, nuestro pie de fuerza es claramente capaz para contrarrestar esta situación sin necesidad de unas medidas extraordinarias.
en relación con el tema del dinero y el tema presupuestal, me parece muy interesante una parte pues, que se estableció en el decreto. El decreto. Y es que dice, en el presupuesto general de la Nación para la vigencia 2025, la limitación de los ingresos legalmente autorizados, así como las inflexibilidades en el gasto, dificultan el reexaminamiento urgente de los recursos del presupuesto general de la Nación requeridos para superar la grave situación de orden público. Cuando tú tienes facultades extraordinarias, puedes jugar con ese tema de los presupuestos. Y eso Era donde implica yo quería llegar. mover la plata de un lugar a otro. Cosa Pero- que no se podría hacer si uno pues, es un simple gobierno sin una facultad extraordinaria. Oh. Y eso es importantísimo de cara a solventar una Ok. crisis. Porque Sí, sin plata, ¿cómo se hace? ¿Cómo movemos del Ministerio de la Igualdad al Ministerio de Defensa recursos? No se puede. Reorganizar el presupuesto. Toca reorganizar ese tema y eso solo se puede a través de una ley. Ok, sí, eso me parece importante. Parece Sin embargo, interesantísimo. es que el gobierno lo que se ha manifestado últimamente no ha dicho absolutamente nada sobre reordenar el presupuesto. Está en el decreto, Eso es cierto. está en el Es cierto. informe, pero lo que quieren hacer es imponer 3 impuestos completamente distintos y nuevos, pero no han salido con nada de cómo vamos a reorganizar De el acuerdo. presupuesto, cómo vamos a direccionar recursos. Es que ahí es donde yo quería llegar y me alegra que hayamos tocado el punto porque el tema de la reorganización presupuestal es supremamente importante. En derecho administrativo, pues bien sabemos que incluso las entidades que dejen de ejecutar su presupuesto tienen sanciones y se abren procesos disciplinarios en contra Sí, sí. de estas personas que dejen de ejecutar el presupuesto otorgado para cada una de las entidades administrativas, ¿no? Pero el tema de reorganizar el presupuesto implica que sí o sí nosotros tenemos que estar pendientes de si se reorganiza el presupuesto que no se ha ejecutado precisamente por esas entidades administrativas y destinarlo al control de esta situación y esta afectación del orden público que estamos, o bueno, que se está viviendo en ese territorio, ¿no? Y esto me causa un poco también de gracia de la mano con el tema del recorte presupuestal que realizó Petro en materia de infraestructura, ¿no? Que nosotros vimos, por ejemplo, el En recorte que defensa, se dio de hecho. y en Total. defensa, Total. que vimos, por ejemplo, acá en Bogotá con el metro y que, pues, acá Bogotá está sufragando, pues, internamente esos gastos y se está endeudando, ¿no? Pero entonces el tema de, hay recorte presupuestal aquí, digamos que hay inejecución aquí y además hay una carga tributaria en razón de este estado de conmoción interior y no está, yo la verdad no estoy viendo reflejado la ejecución cierto. presupuestal, ¿no? Sí. Yo creo que es la preocupación de los colombianos, ¿no? Y que nosotros deberíamos hacerle seguimiento y control político a esta situación. No sé qué van a agregar para las últimas intervenciones para terminar. Digamos que justamente por ese lado es que lo que se ha dicho es que el monto de recaudo final son 1.063 billones de pesos. Y digamos que, anclándome justamente a esa intervención, yo creo que entre los impuestos que buscan grabar muchas de las situaciones de vida de los colombianos, principalmente algunas en el trámite notarial, a su vez, digamos como lo que se va a imponer a las apuestas, lo que se va, toda esta clase de tributos, más la inejecución de algunos ministerios que de verdad ya fueron gravemente regañados en el Senado, a mí me parece que yo creo que más que todo podemos solventar esta crisis, al menos hablando en términos económicos. ¿Tú quieres agregar algo más? No. Yo sí quiero agregar una última cosa y es que, claro, yo sí creo que el presupuesto de insuficiencia está en veremos, muy en veremos, pero pues yo creo que no por cualquier cosa es insuficiente. Yo he visto argumentos de todo tipo, incluido uno pues de cara, pues, por ejemplo, al derecho internacional humanitario. Hay gente que dice como, oiga, pero ahí está el derecho internacional humanitario, usa esa vaina. Oiga, es que no es de eso. Como ya les dije, el conflicto es tan complejo que probablemente a la mitad de esa gente que está ya entrañada en el conflicto no le aplica el derecho internacional humanitario, ¿sí? Entonces hay unos presupuestos jurídicos los cuales no son un capricho y nos aplican no porque sí, sino en serio porque no se pueden, porque son dinámicas complejas del conflicto armado colombiano que nosotros hemos vivido desde siempre. Entonces la invitación es a no echar como en un balde todo lo que dice el gobierno, porque sí hay una crisis, sí hay algo que solventar, pero pues tampoco ser como condescendientes con las figuras porque la Constitución al final tiene que respetarse, ¿sí? No se puede jugar al capricho del presidente, pero también toca entender que hay una situación de unas personas que le están pasando muy mal. Entonces, pues yo quiero cerrar con esa reflexión final. Sí, pues yo la verdad, sí, es que la verdad es que hay veces cosas que me dan rabia de cómo se actúa a veces, más siendo un estudiante de Derecho, de ver cómo se dan este tipo de interacciones respecto de, por ejemplo, los que están en el alto ejecutivo, o sea, nomás ver cómo cambia el gabinete presidencial en meses, un año, pues refleja una inestabilidad política inmensa que precisamente impide que se controle y se dé adecuadamente un manejo sociopolítico en estos territorios donde hay una grave afectación al orden público, ¿no? No más que haya un cambio, por ejemplo, de mi indefensa,
mi injusticia. Creo que no tenemos mi indefensa. En ese Exacto, momento no no tenemos. No tenemos. El hecho de que hayan viajes cada cierto tiempo en XY país y a que acá pues este tipo de afectaciones y no hayan comunicados, que se lleguen tarde a XY, que nos den un show de telenovela en vivo sobre la reunión de todo el gabinete presidencial. O sea, es una cosa Y en loca. razón O sea, a la yo digo, crisis, o sea... o sea, Sí. yo quiero ser objetivo y yo, en lo largo del programa, yo siempre he tratado de ser objetivo, pero la verdad de ese punto es que todos pueden decir, honestamente, que acá hay una desorganización inmensa que implica que nosotros también tengamos que ser un poco críticos respecto al manejo que se le da en general, global. Y voy a usar el término de un amigo mío del semestre, y es que para mí este estado de excepción declarado fue un acto político. Porque otro presidente no se pone a hacer un estado de excepción, sino mira cómo cohesionar todo el ejecutivo, todos los ministerios, toda presidencia, todo ese sector central del ejecutivo para precisamente atacar estos problemas sociales. Así de sencillo. No hay por qué declarar un estado de excepción. O sea, tenemos los juguetes, tenemos los instrumentos. Yo creo que es algo completamente excepcional. Es que el último que se hizo fue en relación al COVID-19. Y yo creo que para muchos eso realmente sí fue muy excepcional. Pero hábleme de esto. O sea, para mí los juguetes están, los instrumentos están para controlar una situación que está afectando el orden público de esta forma. Y nosotros lo hemos vivido. Y hay presidentes, por no decir nombres, que han podido solucionar estos problemas. Y no así. Sí, total. Pero es opinión. Pero bueno, no sé, últimas 3 intervenciones y cerramos por hoy. Sí, total. Digamos que si yo tuviera que, digamos, tomar una decisión, yo creo que lo que hubiese hecho es intentar primero que se haya notado que se intentó primero por vías ordinarias solucionar la crisis y después, si de verdad no hay poder humano, en términos coloquiales, para solucionar la crisis, si de pronto instalo este estado de excepción con de verdaderas medidas que lo solucionen. No ponerme a decir que voy a invertir todo el presupuesto de lo que se recaude en la infraestructura de el Catatumbo. No, eso haría yo. Pues si queda la incertidumbre esperar también con el nuevo cambio de gabinete, de verdad, ¿qué va a cambiar? Porque ya el estado de excepción está instaurado y falta ver qué medidas se tomen con relación precisamente a este cambio de gabinete. Sí, además creo que la conmoción interior puede ser una respuesta válida en corto plazo, pero no sabemos a largo plazo qué puede llegar a pasar. Y eso siento que yo, como mi opinión, como lo dije y lo planteé empezando, es si era necesario. Y creo que, como dijo Jorge, creo que al presidente le faltó esa motivación de decir, no, vamos a hacerlo por mecanismos ordinarios, hagámoslo así, intentemos hacer esto. Pero no, él tomó una decisión pues grave, yo creo, y toca mirar eso, si es no solo un enfoque integral, sino solo intentar que sea un parche temporal por ahora y mirar si de verdad ese presupuesto nacional se ve. Yo tengo dos últimos comentarios, y es que esa intervención que hiciste me parece increíble de cara a qué, de que eso es un control político, diferencial del control jurídico, que debe hacer el Congreso una vez se declare que es exequible el Estado de Comisión Interior. La Corte, por ejemplo, y esto me sirve para precisar algo, se enfoca de los términos jurídicos en los que debe estar. Y ya después el control político que debe hacerse, se hace en materia de Congreso. Entonces me parecía interesante, y eso me dio a mencionar este tema, que de pronto no le queda claro a mucha gente, como venga, ¿por qué la Corte dice que esto sí fue conveniente? No, pues que la Corte no analiza eso. La Corte hace un juicio objetivo de cara a la Constitución. Ah, no, y acá en esta discusión que hicimos, hicimos los dos, yo creo. Sí, de acuerdo. Total. Entonces, por eso me parece interesantísimo para, pues, culminar con eso. Y lo segundo, de hecho, esas medidas sí se habían intentado antes en gobiernos anteriores para solventar crisis. En el 2008, por ejemplo. Entonces digamos que también dice, claro, inexequible. Entonces, la reflexión es a que tenemos una institucionalidad fuerte en materia judicial, de que no se deja la Corte por las presiones políticas del momento. Bien sea de un extremo o del otro, ya sabrán lo que me refiero. De hecho, la última sentencia de la Corte Constitucional de la Conmoción Interior fue en el 2009. Sí, esa fue la última. Exacto. Y entonces, muy interesante lo que tú dices, Santi, porque literalmente hoy vivimos la discusión en lo jurídico, y literalmente dijimos check, y pues también en otros momentos dimos palo con lo político, sí, ¿no? Total. Y pues yo cierro acá con esto sí es una reflexión netamente como de teoría política, controversias constitucionales al respecto en la materia, porque acá se está viendo es una crisis de legitimidad. O sea,
la teoría política va en el tema de la justicia y la legitimidad, ¿no? O sea, qué es justo y hasta qué punto es legítimo. Hay gobiernos justos pero ilegítimos, hay gobiernos legítimos pero injustos, o hay gobiernos justos y legítimos, ¿no? Pero en este momento estamos viendo una crisis de legitimidad al punto donde yo lo veo, y es que los colombianos y la ciudadanía permite, por ejemplo, esta interferencia, esta subordinación, pero hasta donde lo considera justo, ¿no? Y realmente legítimo, y como yo estoy dispuesto a estar subordinado hasta este punto, ¿no? Pero debido a las actuaciones que nosotros hemos visto en el gobierno, yo siento que se está viviendo y se está consolidando una crisis de la legitimidad grave que se va reflejado en las próximas elecciones. O sea, hay que ver cómo actúa el gobierno de cara a las elecciones, porque evidentemente también es un tema muy político lo que está pasando de cara a dentro de un año tener elecciones, que no se les haga raro que todo tenga que ver de la forma como está pasando, pues de cara a ese escenario político, ¿no? Pues es un tema de análisis político más que jurídico, pero evidentemente así es como funciona, porque o sea, son políticos los que pues, nos rigen, y los que hacen política son los que pues, buscan esas esferas del poder, ¿no? Y por eso las dinámicas que nosotros vemos hoy en día. Nosotros lo vemos más desde un punto jurídico, que siento que es muy válido, pero también lo jurídico muchas de las veces tiene que respaldar un poco lo político para ser críticos respecto a estos asuntos, ¿no? Una última cosa, me gustaría hacer como una pequeña encuesta de cara a, si ustedes fueran una bola de cristal y fueran a corte en estos momentos. O sea, sí, todos claro, los exequible o inexequible. ¿Tú qué crees? Yo lo declaro inexequible. ¿Tú? Yo le creo inexequible. ¿Tú? Inexequible. ¿Y Santi? A mí me gustaría como condicional, o sea, exequibilidad condicionada, pero es muy difícil, no sé por qué no se pueda. O sea, no sé, no he visto la figura, pero pues no deja de ser una ley. Pero yo diría, pues, si se pudiera, me gustaría eso, porque si hay una crisis, pero pues objetivamente yo creo que pero tendrías que adecuarlo, o sea, constitucionalmente exequible, sería complejo, pero pues tendrías que modificar el decreto para que fuera total, condicionalmente exequible. Tú querías ser como Marañas. Pero respecto a qué modificarías ahí. No, o sea, como teniendo en cuenta, sino, o sea, delimitar el espectro del problema. O sea, como condicionalmente exequible teniendo en cuenta esta y esta motivación. Lo otro, sácamelo porque para no que tiene los nada que decretos ver. posteriores tengan que limitarse a esa exacto. limitación. Sí, total. Yo diría, Podría ser. ¿Para qué? Para no dejar en paro a toda esa gente que le está pasando muy mal. Sí. Sí. O sea, Pero objetivamente yo creo que... Yo no quiero reír la exequible. discusión, pero por ejemplo yo lo debatía con un profesor de tributario, y es hasta qué punto el tema de los beneficios económicos de los hoteles, Claro. que era ese beneficio tributario, en realidad pueda motivar a los hoteles a acoger los desplazados. No, Yo no ningún- creo que un Hilton, Total. un Ibis. si saben, no, Sí, o sea, no va a total. recibir a los desplazados del Catatumbo, ¿saben? Total. Entonces, Sí. medidas, si se declara, que sean medidas efectivas y directamente encaminadas, directa y reflexivamente encaminadas a solucionar el problema del Catatumbo, ¿no? Pero bueno, yo creo que con eso los dejo. Muchas gracias a todos por participar, a los tres. Gracias, Siento Santi, que fue por una invitarnos. Sí, gran gracias, discusión. Muchas gracias. por Y esperamos seguir creando contenido y estas discusiones que yo siento que generan controversia, pero a la vez como respaldan ese pensamiento crítico y jurídico de lo que nos pasa día a día como estudiantes de Derecho. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.